Es para mí realmente un placer estar con ustedes esta mañana. De antemano me disculpo por mi voz, porque tengo una gripa que me aqueja desde hace varios días. Voy a tratar de silenciar el micrófono cuando tosa, pero si no lo hago, si lo olvido, les pido disculpas desde ahora. El tema que nos convoca es la evaluación de políticas y programas para la educación, para la ciudadanía democrática. Y sin más preámbulos, lo que vamos a hacer esta parte de la mañana es iniciar presentando un poco algunas ideas de por qué el tema es importante, luego hablar de algunas de las tendencias regionales donde el tema se enmarca y algunos desafíos que estas tendencias implican. Después vamos a identificar algunos aspectos problemáticos que comúnmente hemos visto en algunas de las evaluaciones relacionadas con el tema, para consistentemente después presentar ideas para poder fortalecer estas evaluaciones, y vamos a terminar la presentación con el recuento de dos experiencias para dar paso al tema de las preguntas. Eh, Realmente es para mí un privilegio estar comunicándome con colegas de tan diversos países de la región, y espero que esta presentación realmente sea eh, una, una experiencia que les permita tener ideas para poder desarrollar mejor sus proyectos de investigación. Quisiera comenzar con una pregunta. Imagínense que hay un grupo de trabajo que está tomando una decisión sobre una investigación. Este es un programa de promoción de participación política en la escuela, y tienen una propuesta de evaluación que les parece un poco costosa. Y hay una parte de este grupo que está pensando en que sería mejor no hacer la evaluación, y con el dinero que se ahorran poder ampliar la cobertura del programa. Y otros dicen que no, que la evaluación debe mantenerse aunque la población beneficiada sea menor. Por favor, respondan todos la pregunta que aparece en su pantalla para ver cuál de las opciones refleja mejor su opinión. Bien, faltan algunas por participar. Si demos unos segundos para que las personas que quizás no han tomado una decisión lo hagan. Ok, mientras los muy pocos que faltan van completando la encuesta, miremos un poco qué está pasando. La mitad de las personas cree que es imprescindible hacer la evaluación. Eh, un 40% piensa que se podría quizás simplificar la evaluación para ampliar un poco la cobertura también, es decir, hacer una evaluación más barata, y con la plata que se economicen poder llegar a más personas. Y hay un 10% que cree que es mejor llegar a más gente que hacer la evaluación. En realidad esta no es una pregunta de única respuesta, no podríamos decir que en sí misma hay una respuesta que sea buena y las otras malas. La información que les estamos dando claramente es muy pequeña, y dependería del contexto saber qué es lo más adecuado en este caso. Pero en términos generales, el hacer la evaluación es algo que es altamente deseable. ¿Por qué? Volvamos a la presentación, por favor. Gracias. Hacer la evaluación es altamente deseable porque la evaluación es el mecanismo que nos permite saber, primero, si estamos logrando obtener lo que queremos.
si los objetivos que estamos buscando con las políticas y los programas que estamos implementando están logrando realmente obtener los resultados que nos hemos trazado. Y no solamente nos permite saber si estamos logrando lo que queremos, sino que también nos da información acerca de cómo lo estamos haciendo. Y esto es fundamental porque esa información acerca de cómo estamos logrando nuestros resultados nos va a servir para poder mejorar esa forma de obtenerlos y así poder hacerlo más eficientemente. O por el contrario, podemos ver que no estamos obteniendo lo que estamos logrando y quizás la forma como estamos tratando de obtener nuestros resultados no es la más adecuada. Y es una muy buena fuente de información para poder pensar en cómo hacer las cosas mejor. Y si tenemos esos dos tipos de información, vamos a tener herramientas mucho más sólidas para tomar decisiones acerca de en qué vamos a gastar nuestros recursos. Los recursos que tenemos siempre son limitados. No importa las fuentes de financiación que tengamos, no importa el apoyo interno o externo con que contemos, siempre los recursos van a ser limitados. Algunas veces tenemos más o menos recursos, pero siempre tenemos que tomar decisiones sobre cómo utilizar esos recursos de la mejor manera. Y la evaluación es una fuente primordial de información para tomar ese tipo de decisiones. Pensemos un poco en el contexto latinoamericano en el que nos encontramos ahora. Desde hace ya varios años, autores como Christian Cox, Rosario Jaramillo, Fernando Reimers han identificado que la región está pasando por un cambio paradigmático en cuanto a educación ciudadana se refiere. Ese cambio paradigmático implica pensar, o más bien repensar, qué, cuándo y dónde se enseña la ciudadanía o lo que antes se llamaba cívica. Estos autores hablan de pasar de la educación cívica a la formación ciudadana. Y ese cambio implica, por un lado, yo no sé a ustedes cómo fue su formación ciudadana en la escuela. Mi formación ciudadana fue muy, entre comillas, tradicional. Yo todavía alcancé a vivir, trabajar sobre asignaturas que se llamaban cívica y urbanidad, en donde muchas veces se trataba no solamente el manejo de la información sobre cómo funcionaba el Estado y algunos mecanismos básicos de participación, sino que allí se incluían cosas relacionadas con la urbanidad y con los buenos modales, por ejemplo. Claramente esto puede ser importante y es más importante para algunas personas que para otras, pero en realidad uno queda con muchas preguntas acerca de qué tanto el tener buenos modales realmente muestra que un ciudadano es competente. Y estamos pasando de la cívica y la urbanidad a una formación más completa, más una formación para la ciudadanía que involucre no solamente información básica, sino el desarrollo de habilidades para ejercer la ciudadanía, ya no simplemente como la posibilidad de votar después de los 18 años, sino como la construcción de una forma de vida particular dentro de un sistema democrático. Esto implica, por un lado, que lo que se enseña ya es diferente. Ya no solamente nos centramos en la transmisión de esos conocimientos básicos sobre el funcionamiento del Estado, en el mejor de los casos, o sobre unas normas de urbanidad y de convivencia mínima, sino que vamos a desarrollar en los sujetos sus capacidades para que ellos participen activamente dentro del sistema y construyan en su cotidianidad unas relaciones pacíficas e incluyentes. También hay un cambio importante en términos de cuándo se enseña. A mí me tocó vivir una formación democrática que tenía que ver con los últimos grados del ciclo de educación secundaria. Ahora la idea es que uno no simplemente es ciudadano a los 18 años, como dice en el papel, sino que la ciudadanía se construye en la cotidianidad de forma que incluso uno puede hablar de que los niños son ciudadanos, aunque no tengan la posibilidad de participar, están construyendo una serie de relaciones dentro de su escuela y fuera de ella que son o no consistentes con los principios democráticos. Así, la escuela tiene ahora el reto de no simplemente tener una asignatura para la educación ciudadana o cívica, sino de construir un ambiente en general propicio para el desarrollo de ciertas habilidades relacionadas con el ejercicio de la ciudadanía, que van más allá de las asignaturas, que están transversalmente atravesando todo el currículo de la escuela y no solo el espacio dentro del aula, sino fuera de ella. Estamos entonces ante el concepto de competencia, que como en casi todos nuestros países estamos adoptando un enfoque que en realidad no es nuevo. Desde hace ya por lo menos 100 años estamos hablando en educación de que el aprendizaje debe ser un aprendizaje no simplemente memorístico, sino relacionado con algo que tenga sentido y con una transformación del mundo que implique la acción del sujeto.
pero el concepto de competencias nos ha servido como de marco común para establecer y estandarizar ciertas aproximaciones frente a estos fenómenos que también han llegado a la ciudadanía y a las competencias ciudadanas. El concepto de competencias implica pensar que no simplemente para ser un buen ciudadano hay que tener información, sino que hay que desarrollar habilidades y que estas habilidades se relacionan también con una dimensión afectiva y no solamente cognitiva, y así por ejemplo, podemos desarrollar actitudes favorables frente a la democracia o frente a diversos temas. El concepto entonces de educación para la ciudadanía democrática es un concepto muy amplio que abarca múltiples temáticas. Dentro de la educación para la ciudadanía democrática podemos encontrar la participación política, obviamente, pero también la formación para la convivencia pacífica o programas de inclusión o temáticas de género, todo lo que tiene que ver con la promoción de derechos humanos, lo que tradicionalmente se ha denominado educación en valores, ahora todo lo que tiene que ver con el respeto por el medio ambiente, incluso todos los movimientos en pro de los derechos de los animales, aunque es un tema muy polémico aún, se podría enmarcar dentro del ciudadano. En ese esquema, la educación para la ciudadanía democrática está presente en las políticas de casi todos los países de nuestra región, me atrevería a decir que el mundo. La educación misma siempre ha tenido un interés en formar ciudadanos y en una formación integral más que en una formación en las disciplinas. Y en nuestros países lo que ha venido pasando es que en muchos de ellos se han construido lineamientos o estándares sobre qué es lo que deben aprender los niños o los muchachos y en qué nivel. Todo esto obviamente con características particulares dependiendo del contexto, dependiendo de qué tan centralizado no es cada uno de nuestros sistemas. También hemos avanzado en la construcción de pruebas nacionales, pruebas que nos permitan ver cómo están esos aprendizajes de los estudiantes en términos de ciudadanía. Y además, algunos de nuestros países están participando en estudios internacionales. Vamos a hablar específicamente del estudio internacional de educación cívica y ciudadana más adelante. Y lo que se ve también es que hay una multiplicidad de programas de muy distintos niveles y de muy distinta naturaleza que afrontan problemas o problemáticas relacionadas con la educación para la ciudadanía democrática. Programas tanto oficiales como privados, programas que tienen que ver con las principales problemáticas identificadas regionalmente en cada uno de nuestros países. Y lo que también podemos ver es que existe una brecha entre las políticas y la transformación. No porque trabajemos sobre las políticas la realidad va a cambiar automáticamente, hay que pensar cómo es ese paso y para ese paso la evaluación es especialmente relevante. Hay dos iniciativas regionales que quisiera mencionar. Una es el Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas de la OEA, gracias al cual en parte estamos en este webinar. No les voy a hablar mucho del programa porque me imagino que ya lo conocen de sobra, pero simplemente les quería contar que nace a partir del compromiso de los ministerios de educación del hemisferio en la reunión del 2005, en la que todos se comprometieron en la promoción de una cultura democrática a través de la educación, y tiene tres líneas de trabajo. Una es la investigación en análisis, donde por ejemplo han desarrollado estudios para saber cuál es el estado de la educación para la ciudadanía democrática en las Américas. Otro tiene que ver con el desarrollo profesional y de recursos educativos. Parte de lo que hace este componente tiene que ver con los cursos de los que hablaba Romina y unos cursos que se promueven virtualmente, y hay otras actividades adicionales relacionadas con el desarrollo profesional. Y hay además estrategias e iniciativas de cooperación e intercambio de información. Por ejemplo, el programa promueve intercambios o misiones de asistencia técnica para poder compartir experiencias o intercambiar experiencias en la región que han resultado exitosas. Ahí está la dirección de la página web para más información. Otra de las iniciativas regionales que quería mencionar brevemente es el Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas, SREDEC. En el SREDEC participan 6 países latinoamericanos, ya los listaba Romina: Colombia, Chile, Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana. El SREDEC en su funcionamiento construyó un marco de referencia regional para la formación ciudadana, que es un documento que recoge un poco las particularidades de nuestra región que hacen que el tema de la formación ciudadana sea especialmente relevante y pertinente más allá de que lo sea en cualquier otro país del mundo.
y dentro del marco del SRD, estos 6 países participaron en el Estudio Mundial de Cívica y Ciudadanía de la IEA, y no solo participaron en la prueba mundial, sino que construyeron en conjunto un módulo regional basado en el marco que construyeron, para construir preguntas específicas que midieran esos aspectos que para nosotros son especialmente relevantes y que quizás en otras partes del mundo no tienen esa importancia. En el módulo regional quedaron recogidos aspectos como la percepción que puedan tener los muchachos sobre el autoritarismo, sobre los regímenes autoritarios, algunas habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, por ejemplo, frente al uso de las armas y de la violencia, o frente al narcotráfico o la discriminación en contextos específicos. La dirección web del SRD que está allí también para aquellos que quieran obtener más información. Vistas estas dos experiencias, pensemos ahora en algunos aspectos problemáticos relacionados con la evaluación. Y además de ser aspectos problemáticos, obviamente estos se convierten en oportunidades de mejoramiento. Lo que hemos visto no solamente en la revisión bibliográfica y documental de las evaluaciones existentes respecto al tema de la educación para la ciudadanía democrática, sino lo que he visto yo personalmente en mi participación como evaluador de programas en Colombia dentro del proyecto del SREDEC, o en otros proyectos en los que he tenido el privilegio de participar, es que el primer aspecto problemático con la evaluación es que muchas veces no existe. No hay una evaluación propiamente dicha. Hay algunos intentos de hacer algo parecido a lo que podría ser una evaluación, pero muchos programas o muchas políticas privilegian la intervención, de manera que la evaluación queda relegada y muchas veces ni siquiera existe. Algunas otras veces lo que uno ve es que los equipos relacionados con la implementación no tienen realmente la capacidad técnica de realizar evaluaciones de alto nivel. Entonces muchas veces la mayoría de las personas dice que la evaluación es importante. Todos creo que ya estamos de acuerdo con eso, pero algunas veces en realidad existen carencias sobre cómo realmente llegar a hacer evaluaciones de calidad, y aunque vemos que la evaluación es importante, algunas veces no sabemos cómo hacerlas. Y otras veces el tema tiene que ver con disponibilidad de recursos, relacionada con la pregunta con la que comenzábamos esta charla, y es que al privilegiar la intervención, los recursos tienden a irse más que todo a llegar a intervenir o a realizar diversas acciones, y los recursos para evaluación en realidad son muy pocos, y tienden a irse a la intervención. Esto además tiene que ver obviamente con una posición política que yo no creo que sea ni buena ni mala, sino que tiene que ver con hacer cosas y con tratar de solucionar o de enfrentar los problemas a los que las políticas y los programas se dirigen. Otro tipo de aspectos problemáticos relacionados con la evaluación tiene que ver con que algunas veces la evaluación se confunde con testimonios o con historias de éxito de los programas o de las políticas. Entonces, cuando uno se acerca a preguntarle a una persona involucrada en un programa si su programa es es efectivo, muchas veces lo que responden es sí, porque a esta persona o a este colegio le pasó esto. Esto sin lugar a dudas es una fuente muy valiosa de información, y claramente podría convertirse en una evaluación, o en parte de lo que nutriría una evaluación que permitiera realmente identificar si un programa político es efectivo. Pero muchas veces estos testimonios, estos casos de éxito, se quedan en lo anecdótico, en simplemente lo que nos cuentan y lo que nosotros podemos repetir de aquello que nos cuentan. Pero muchas veces estos casos no se sistematizan de una forma en que realmente puedan ser utilizados con rigor para dar cuenta de un programa, de una política, tanto en su impacto como en su proceso. Segunda pregunta. Pensemos que nos encontramos esto en un periódico de circulación nacional. Una nota muy pequeña que dice: gracias al Programa Nacional de Convivencia Escolar se ha logrado realizar talleres de formación con la participación de más del 70% de los docentes del país. ¿Ustedes creen que ese programa es efectivo? Por favor respondan sí, no o no sé.
más o menos un tercio de personas han respondido, falta otro tercio. Les pido por favor que respondan. Ok, muchas gracias. Vemos que la mayoría, es decir, el 45%, un poco menos de la mitad, pero acaba de bajar, cerca del 40% cree que no es suficiente esta información para saber si el programa es efectivo, y un número exactamente igual cree que sí, que el programa es efectivo, mientras que un 15% más o menos piensa que no. Muchas gracias. Volvamos a la presentación, por favor. ¿Es efectivo este programa? En realidad no sabemos. Si ustedes se dan cuenta, lo único que dice esta nota es a cuántas personas el programa ha llegado. Esto sin lugar a dudas es un indicador bueno. El lograr llegar al 70% de la planta docente de un país es un buen indicador, pero esto no nos dice nada acerca de si el programa está logrando sus objetivos, si está logrando lo que quiere. Llegar con talleres, realizar talleres con los profesores es un medio y no un fin. Yo realizo los talleres para algo. Ese algo es lo que el programa quiere promover, y es lo que seguramente deberíamos ver para poder decir algo acerca de su efectividad. Los indicadores relacionados con el número de talleres, con el número de cartillas entregadas, con el número de horas de observación o de intervención o de acompañamiento, son indicadores de proceso y son muy importantes porque nos ayudan a ver si el programa se está desarrollando como yo lo estoy planeando. Es muy importante saber si yo estoy desarrollando las actividades que planeé. Si no está pasando, tengo que hacer correctivos para hacer otra cosa y lograr seguramente hacer las actividades como las planeé. Pero eso no necesariamente me dice si yo estoy desarrollando lo que quiero desarrollar. Pensemos, por ejemplo, en un programa de desarrollo de participación política, y que para eso yo tengo unos talleres vivenciales con estudiantes de octavo grado a 11, que es el último grado de educación básica, de educación secundaria en Colombia. Si el número de talleres realizados es un buen indicador de proceso, me dice realmente qué es lo que yo hice de lo que había planeado. Pero para ver si el programa es efectivo, yo tengo que tener indicadores de participación o de los aprendizajes que quiero promover en esos talleres. Si no, voy a quedarme corto. Y lo que sucede muchas veces es que estas dos cosas se confunden, porque es mucho más fácil mostrar lo que yo hago, porque es mucho más fácil decir, vean, lo que hicimos en el programa fueron 120 talleres o 350 horas de observación, o repartimos 50.000 cartillas a escuelas rurales. Eso es muy fácil, es muy visible, se puede cuantificar de una manera muy precisa. Lo que es un poco más difícil es ver qué es lo que pasa con esas acciones, que en últimas es el interés que tienen estas acciones detrás. Todas estas acciones son acciones que no necesariamente me llevan a obtener mis objetivos, si no tienen unas características especiales. Eh, por ejemplo, yo puedo tener unos talleres de formación docente encaminados a que ellos entiendan la importancia de la evaluación. El número de talleres que yo realice no me va a decir nada acerca de si ellos están entendiendo lo que yo quiero que ellos comprendan. Tengo que tener indicadores distintos para acceder a ese tipo de información. Otra cosa que sucede usualmente con las evaluaciones es que lo evaluado no corresponde necesariamente con lo que el programa busca. Yo me he encontrado muchas veces, por ejemplo, que muchos programas muestran que son buenos porque la gente está satisfecha con él, o con algunas de las acciones del programa. Este nuevamente es un indicador importante. Claro que queremos que las personas estén satisfechas con las acciones del programa. Sin embargo, la satisfacción en realidad no dice mucho acerca de que estemos logrando nuevamente lo que queremos lograr. Otras veces hay variables relacionadas. Entonces, volvamos al ejemplo de
el fomento de la participación política en adolescentes. Supongamos que yo me encuentro que el clima de aula mejora con supuestamente con los talleres que hice. Ese también es un indicador importante. El problema allí es que mi programa buscaba desarrollar la participación de los muchachos, no buscaba el mejoramiento del clima de aula. Entonces, si bien sería buenísimo que el programa además pudiera mejorar el clima de aula, si no está logrando promover, mejorar o fortalecer la participación de los muchachos, pues en realidad allí hay algún problema que tengo que ajustar. De golpe tengo que hacer otras cosas para llegar directamente a la participación, o incluso puedo decidir que el programa es muy efectivo para mejorar otras cosas y simplemente me oriento a esas otras cosas. Perdón. Otro tipo de problemática asociada con los programas y con las políticas tiene que ver con que lo evaluado no corresponde con las acciones del programa. El punto anterior se relacionaba con que lo que se evalúa no corresponde con los objetivos. Algunas veces lo que se evalúa no corresponde con las acciones. Puede que haya unos objetivos trazados en una línea y que las evaluaciones efectivamente estén midiendo esos objetivos, pero el problema se da en que las acciones no son claramente conducentes a esos objetivos. Muchas veces esto lo he visto con programas basados en el arte, en el deporte, en el uso de tiempo libre, no porque estos no sean mecanismos poderosos de transformación, que sí lo son, sino que algunas veces pensamos que ese cambio que se da a partir del deporte o del arte es automático y realmente no es tan fácil. Por ejemplo, he visto programas que pretenden desarrollar habilidades relacionadas con la resolución de conflictos por medio del deporte. Hasta ahí bien. El problema es cómo y en qué situación específica voy a construir acciones para que los muchachos o los estudiantes o los niños o los adultos practicando un deporte puedan aprender a manejar además efectivamente sus conflictos o pacíficamente sus conflictos. Porque el deporte en realidad puede ser incluso un buen escenario para aprender lo contrario. El deporte implica competencia, al deporte incluso algunos deportes implican contacto físico. En los deportes como por ejemplo el fútbol que es tan popular en nuestra región, muchas veces las peleas de los niños se dan a partir de enfrentamientos que ocurren jugando fútbol. Entonces no por ponerlos a jugar fútbol van a aprender a resolver pacíficamente sus conflictos. Sí se puede hacer un programa basado en el fútbol para eso, pero hay que hacer ciertas cosas para construir una teoría de cambio que se refiere a las ideas y a las explicaciones que hay de por qué lo que hago conduce a lo que quiero. Entonces, si yo pienso en la construcción de partidos de fútbol cambiando la dinámica de relación, por ejemplo, afectando la competencia, o por ejemplo, pensando en la construcción de reglas, o por ejemplo, metiendo algunas reglas adicionales relacionadas con la resolución de conflictos. Allí va a haber un camino lógico del que yo puedo dar cuenta y que podría fácilmente sostener por qué realizando esas actividades voy a obtener lo que quiero, y allí este problema se vería disminuido. Otro problema es que algunas veces no hay certeza real de que lo evaluado es producto del programa o la política. Y este es un punto muy sensible en el que caemos muchas veces los que estamos relacionados con la evaluación de políticas y programas. Les voy a dar otro ejemplo. Supongamos que hay un programa encaminado a el fortalecimiento o la identificación y la prevención del bullying, de la intimidación, del acoso escolar. Y tenemos unas medidas de victimización por bullying. Y aplicamos esas medidas a comienzo de año. El programa lo desarrollamos durante todo un año escolar y al final de año volvemos a aplicar esas mismas medidas y encontramos una reducción en la victimización por bullying, es decir, en los niños que se reconocen como víctimas de bullying, comparando la medición a final de año con la medición inicial. Muy bien, ¿cierto? Pareciera un programa efectivo. Hay un problema allí. El problema es que yo no sé qué habría pasado sin el programa. Y el que yo no sé qué habría pasado sin el programa hace que quizás haya otras variables que puedan explicar este cambio y no el programa.
la edad misma de los niños, el desarrollo normal. Con el bullying pasa, por ejemplo, que en primaria es mucho más extendido porque parece que las víctimas pueden ser todos, mientras que en secundaria el bullying tiende a volverse más selectivo, las víctimas son específicamente seleccionadas. No es que baje realmente la frecuencia del bullying, lo que pasa es que se hace mucho más selectivo en algunas personas específicas. Entonces, si yo no me doy cuenta de esto, pues puedo irme con ideas cerradas acerca de que un programa es efectivo o que no lo es también. Porque a veces por ejemplo, no vemos ningún cambio en el bullying, pero si pudiéramos tener una medida de contraste nos daríamos cuenta de que en esa misma edad el bullying tiende a ascender. Entonces un programa que contrarreste esa curva ascendente puede ser un programa efectivo, aunque dos mediciones parezcan no mostrar eso. Aquí quería simplemente mencionar el concepto del resultado contrafáctico. Los resultados contrafácticos son aquellos resultados que me permiten a mí tener una referencia de lo que podría haber ocurrido sin el programa. Y para esto hay diferentes formas de hacerlo. Ahora vamos a explicar algunas de ellas. Miremos, sí, perdón, me pasé dos sin querer. ¿Cuáles podrían ser algunas ideas relacionadas con esos aspectos problemáticos que se convierten en oportunidades de mejoramiento? La primera, la más, entre comillas, la más simple, pero en realidad la más difícil algunas veces, es evaluar más. Es que podamos ser conscientes de que cuando estemos implementando, diseñando políticas o programas, podamos pensar en la evaluación desde el comienzo y tratar de no privilegiar la intervención sobre la evaluación y de realmente desarrollar más y mejores procesos evaluativos relacionados con esto. Esto obviamente pasa por los recursos, aunque algunas veces hay evaluaciones que no son tan costosas como uno cree. Y de hecho, si uno realmente se compromete con la evaluación, pues puede comenzar con diseños que en realidad no sean tan costosos. Esto puede atravesar también la capacitación, los recursos humanos con los que contamos y sobre todo la voluntad política de evaluar. El no evaluar es una trampa. El no evaluar algunas veces se convierte en justificación para implementar más o para hacer otras cosas, pero en realidad si no evaluamos nos estamos perdiendo de tener argumentos sólidos para demostrar que lo que hacemos funciona. Eh, otra idea clave para fortalecer las evaluaciones es considerarlas realmente como una parte integral de la política o del programa desde el momento mismo de su diseño. Si lo hacemos así, no solamente la evaluación va a fluir con una mayor naturalidad, sino que la evaluación nos va a servir para construir políticas y programas mucho más sólidos. Seguramente les ha pasado, cuando uno se pone a pensar en cómo va a evaluar lo que hace, cuándo va a construir medidas para observar realmente si lo que hace funciona, esa reflexión sobre el cómo evaluar retroalimenta el que estoy buscando yo. Por ejemplo, muchas veces en estos temas de evaluación de ciudadanía democrática tendemos a trabajar con conceptos muy amplios. Por ejemplo, la resolución de conflictos. La resolución de conflictos en realidad es un tema muy amplio. ¿Qué es lo que yo voy a medir con la resolución de conflictos? Voy a medir el tipo de la calidad de cómo manejan los estudiantes sus conflictos, o voy a medir número de peleas, o voy a medir qué tan bien o mal se comunican los estudiantes en una situación de conflicto, o voy a medir qué tanto ellos son impulsivos o qué tanto ellos pueden controlar sus emociones. Hay muchas cosas asociadas con un tema como el manejo de conflictos que nos pueden dar luces no solamente sobre la evaluación, sino el programa mismo y sus acciones, cómo organizamos sus acciones y cómo pensamos nuevamente sobre la teoría de cambio para hacerlo más efectivo. Otro aspecto que parece una cosa autoevidente, pero no lo es el establecimiento de objetivos. Establecer objetivos no es fácil y aunque todos los programas y las políticas cuentan con objetivos, algunas veces estos no son para nada claros. Y no es solo un tema de que sean viables o no, sino que hay un tema importante de focalización.
La focalización de los objetivos es fundamental. Algunas veces tenemos objetivos gigantes. Por ejemplo, en nuestro país hay una preocupación sentida por el tema de la violencia fuera y dentro de la escuela. Y cuando uno se pregunta por la violencia escolar, eh, pues como que los objetivos tienden claramente a surgir relacionados con las preocupaciones. Entonces el objetivo podría ser reducir la violencia escolar. Pero este objetivo es tan general que en realidad es difícil pensar en cómo hacerlo si no hemos realmente descrito qué estamos entendiendo por violencia escolar, cuáles son las diferentes manifestaciones de esta, si la violencia escolar se relaciona con la forma como los estudiantes se relacionan entre sí, con los conflictos y su manejo, o con situaciones de intimidación, o si esa violencia se relaciona quizás con que hay grupos delincuenciales alrededor de la escuela que están infiltrando la escuela. El tema es muy muy complejo y no solamente un objetivo así de general nos va a permitir construir una política o un programa que después nos permita construir una evaluación fuerte y sólida. Entonces el tema de los objetivos es fundamental. Los programas y las políticas casi siempre además vienen acompañados de preocupación sobre problemáticas que a veces son urgentes. Y esta urgencia nos lleva a pensar rápidamente en acciones para enfrentarlas, pero no nos damos un tiempo prudencial para pensar en realidad en qué es lo que queremos lograr. Y este paso es fundamental. Otra idea para mejorar o fortalecer las evaluaciones de políticas o programas es planear acciones que nos lleven realmente al logro de los objetivos trazados. Y esto también puede sonar una verdad muy evidente, pero algunas veces como que entramos en lugares comunes, los talleres, la formación, las campañas, la sensibilización, pero no pensamos en realidad cómo es que eso nos va a llevar a obtener los objetivos. También porque los objetivos muchas veces están formulados de una manera tan amplia que pues que todo cabe. Entonces yo formulo un objetivo amplio y tengo una estrategia casi que estándar para llegar a esos objetivos, pero en realidad algunas veces falta describir en mucho más detalle la teoría de cambio, que son los mecanismos por los cuales esas acciones conducen a lograr esos objetivos. Y si tengo eso descrito en detalle, la evaluación me puede permitir no solamente ver si estoy logrando los productos finales, sino además si en ese proceso que yo estoy describiendo estoy logrando de golpe unos resultados previos que me van a permitir llegar a ese producto final. Y por otro lado está pensar en el diseño de la evaluación, que en realidad el diseño de la evaluación, si se dan cuenta, no es el primer punto. El primer punto tiene que ver con otras cosas que están antes de pensar en el diseño de la evaluación. Una idea para fortalecer los diseños es comenzar a distinguir muy claramente entre proceso e impacto, que a veces es muy difícil. ¿Cuáles son mis indicadores de proceso y cuáles son mis indicadores de impacto? Los indicadores de impacto son aquellos relacionados con lo que el programa quiere lograr, con sus resultados. Y los indicadores de proceso son aquellos relacionados con el buen desarrollo de las acciones para lograr esos resultados de impacto. Ambos son importantes. Ambos son muy importantes para retroalimentar el programa. Sin embargo, la confusión entre proceso e impacto nos lleva a veces a decir cosas sobre la efectividad del programa que son erradas, como la de la pregunta que discutíamos al comienzo de esta parte de la presentación. Es muy importante entonces que los resultados se relacionen tanto con los objetivos y con las acciones del programa. ¿Cómo podemos hacer para saber si los resultados por el programa son producto del mismo y no de otras variables? Aquí el concepto de comparación es fundamental. Tenemos que compararlo con algo que se parezca a lo que habría ocurrido si el programa o la política no existiera. El primero y más simple son las mediciones en diferentes momentos, el ejemplo que les daba del programa para identificar y prevenir el bullying. Si yo tengo dos medidas, tengo un nivel muy básico, pero un nivel que ya me permite tener una comparación de qué puede pasar antes y después. Sin embargo, como veíamos, este tipo de diseño es limitado. Lo podemos complementar con unos grupos control. Si yo tengo grupos parecidos, de la misma edad, del mismo contexto, con unas variables pedagógicas similares, es decir, con profesores que tengan más o menos las mismas habilidades, yo puedo comparar esos grupos, uno con el programa que yo quiero implementar y otro con
con otros sin una intervención o con otra intervención distinta. O si estoy pensando a nivel de política, yo puedo seleccionar instituciones distintas. Si yo soy un municipio, por ejemplo, puedo seleccionar instituciones diferentes que tengan características similares e implementar acciones relacionadas con una política en una u otra institución para compararlas. Usualmente no tenemos recursos casi nunca para llegarle a todo el mundo. Entonces ese también es una opción para pensar en cómo, a quiénes les voy a llegar y cómo voy a diseñar una evaluación pensando en que las personas que no alcanzo a cubrir con mi intervención puedan ser control para saber si la intervención es efectivamente adecuada o no. También hay otras formas de ver si hay conexión entre la política y los resultados. No solamente estos diseños se basan en enfoques cuantitativos, también puede haber una aproximación cualitativa. Inclusive algunas veces cuando hay programas que no cubren grandes poblaciones, una aproximación cualitativa es mejor que una cuantitativa, en donde pueda yo sistematizar esas experiencias de éxito o de fracaso, que también es muy importante, para saber exactamente cuál es la conexión entre el programa y los resultados obtenidos. Y yo puedo pensar entonces en unas preguntas, en entrevistas específicamente que aborden el tema de la conexión entre las acciones del programa y los resultados obtenidos, o puedo pensar en observaciones también enfocadas en esto. Hay diferentes formas de hacerlo. Lo interesante o lo importante es que siempre tengamos una forma de evaluar o de pensar si los resultados que yo estoy obteniendo son efectivamente resultados de mi programa o de política o de otra cosa. Otra cosa como el desarrollo de los niños, el desarrollo del contexto mismo, lo que está haciendo la escuela o las escuelas con otras acciones. En cuanto a los métodos, lo que mi posición personal junto con la de muchas otras personas es que lo que uno tiene que usar es lo que sea adecuado con lo que quiere medir. No hay un método bueno en sí mismo. Si yo quiero dar cuenta, por ejemplo, de qué es lo que está pasando con un programa, es un programa que llega masivamente a muchas escuelas y muchos lugares de nuestros países, los métodos cualitativos pues no solamente se convierten en muy costosos, sino que en realidad no son tan adecuados para dar cuenta de fenómenos masivos. Si por el contrario yo tengo un programa que llega solo a una o dos escuelas en un municipio y quiero saber qué está pasando allí, ahí lo más adecuado puede ser una aproximación cualitativa y que me va a proporcionar profundidad y voy a poder realmente indagar no solamente por impacto, sino también por proceso, por adecuación, por pertinencia, importancia del programa en ese contexto específico, mientras que un enfoque solo cuantitativo en esas dos escuelas seguramente se quedaría corto, porque para hacer análisis sofisticados hay que tener muestras o grupos grandes de población. Una mezcla de ambas aproximaciones casi siempre es lo ideal, y también pues privilegiando en realidad lo que sea más consistente con lo que quiero lograr y con el contexto donde me esté desenvolviendo. Después de ver estas ideas sobre cómo fortalecer la evaluación, quería compartir con ustedes algunos resultados del Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía de la IEA, que se desarrolló en el 2009. Los resultados ya están disponibles en la página web. Ahora les doy la dirección, y seguramente con los institutos de evaluación de cada uno de esos países, sobre todo los que participaron, van a encontrar informes detallados para cada uno. El estudio fue desarrollado por la Asociación Internacional para el Logro Educativo. Tuvo una versión previa en 1999, es decir que hubo un lapso de 10 años entre un estudio y otro. En 1999 participaron solo dos países latinoamericanos, Colombia y Chile. Colombia quedó como el último país en términos de conocimientos, seguido por Chile, que quedó en un puesto superior. Y tanto Colombia como Chile tuvieron resultados más o menos en las medias asociados con las actitudes frente a la ciudadanía. En el 2009 ya no solamente estos dos países latinoamericanos participaron, sino que se unieron Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana en el marco del Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas del que les hablaba ahora. En esta evaluación del 2009 casi 30.000 estudiantes de grado octavo
más o menos niños de 14 años, de más de 1000 escuelas de estos países, respondieron la evaluación de la prueba internacional y del módulo latinoamericano del que ya les había hablado. ¿Por qué son importantes estudios como estos? Son importantes porque, primero, nos permiten tener un marco de comparación. Si se acuerdan, la comparación es un concepto fundamental para la evaluación. Tengo que compararme con algo para saber en realidad cómo estoy. Si yo voy a ver si un niño está desarrollándose adecuadamente, hay unas escalas que me van a permitir comparar su peso y su altura para saber si el niño en realidad está en donde debe estar o no. Si yo tengo un dato que no puedo comparar con otro, pues no me va a servir de mucho. Tengo que tener o una escala estandarizada o una meta que quiero lograr con la cual debo compararlo mi resultado. Y para compararme, pues no hay mejor comparación que gente, países, instituciones o municipios o ciudades que tengan características similares a las nuestras. No es muy útil, pues digamos que tiene alguna utilidad, pero compararnos con Finlandia algunas veces no nos dice mucho más que simplemente caer en la frustración. Porque todavía nos falta mucho para llegar allá. Pero si, por ejemplo, nos comparamos con países vecinos, con países que tienen características similares, nos vamos a dar cuenta que quizás nosotros tenemos unas potencialidades, tenemos unas fortalezas de las cuales los otros países pueden aprender y que nosotros también podemos aprender de lo que nos falta. Entonces, si tenemos un bajo nivel de competencias, por ejemplo, competencias cognitivas de pensamiento crítico, y vemos que hay otro país que tiene unas competencias mucho más altas allí, por un lado podemos ver que estamos un poco ante una posibilidad de mejoramiento, pero también podemos indagar sobre qué es lo que ocurre en ese país para que esos resultados sean los que estamos viendo. Además, aplicadas sistemáticamente, las pruebas internacionales nos pueden servir de referentes para evaluar políticas y programas. Si en realidad sistemáticamente presentamos las evaluaciones internacionales, podemos ver nuestra evolución incluso como país. Y dependiendo de los tamaños de las muestras y de dónde se aplican estos programas, podemos también hacer algunos análisis por ciudades o por regiones. Nos da ideas además de qué medir y cómo. Si estamos pensando en mejorar o en complementar las evaluaciones que hacemos respecto al tema de la educación para la ciudadanía democrática, pruebas como estas nos dan ideas de qué tipo de variables podemos medir y ejemplos específicos de preguntas que podemos usar. La mayoría de estas preguntas son de libre uso y están listadas en los informes que se encuentran en la página web al final de esta diapositiva. Entonces puede ser una muy buena fuente de información para esto. Y además, en el contexto específico de esta prueba, la construcción del módulo regional nos sirve realmente para seguir avanzando en la construcción de un enfoque y un marco común en nuestros países, en realmente poder construir y afianzar un enfoque común de educación para la ciudadanía democrática en un contexto en donde el desarrollo de nuestras democracias tiene algunas veces características comunes y retos particulares que enfrentamos todos. ¿Cómo nos fue? En promedio, los 6 países latinoamericanos obtuvieron promedios por debajo de la media internacional. 2 países latinoamericanos ocuparon los últimos lugares, los otros 2 no estuvieron en los últimos lugares de la lista, pero estuvieron por debajo de la media, los otros 4, perdón. Y en cuanto al módulo latinoamericano, solamente para dar un par de ejemplos, el 25% de los estudiantes que respondieron la prueba reconoce consecuencias de los regímenes dictatoriales del siglo pasado en Latinoamérica, mientras que el que 25% reconozca las consecuencias de los regímenes dictatoriales quiere decir que hay un 75% que no las reconoce. Y esto creo que llama mucho la atención, sobre todo a algunos de nuestros países que tienen dictaduras relativamente recientes y que vean que las nuevas generaciones no piensan en eso y no se dan cuenta de las consecuencias que tienen estos regímenes para la democracia. Y casi el 60% no reconoce características de un gobierno autoritario. Ahí claramente hay un tema que nos puede dar ideas de intervención para fortalecer las políticas y los programas de educación para la ciudadanía democrática. Y por otro lado,
lo que se ve también tanto en algunos datos de la prueba internacional como en el módulo regional es que los estudiantes tienen una alta disposición al voto y una confianza relativamente alta en el gobierno, la escuela y los medios de comunicación, mientras que tienen una muy baja confianza en los partidos políticos. Eh, por último, quería referirme al programa Aulas en Paz y les pido disculpas por hablar del programa que dirijo, pero lo hago porque precisamente es el que más conozco. Lo presento como un ejemplo de cómo la evaluación puede ayudar a fortalecer el programa y a lograr algunas ventajas adicionales. Aulas en Paz es un programa de prevención de la agresión y la violencia escolar a través del desarrollo de competencias ciudadanas, beneficia a docentes, estudiantes y familias de escuelas primarias, tiene componentes universales para todos los niños de los grados que participan, que son de segundo a quinto de básica primaria, quinto es el último grado de primaria en Colombia, y también hay actividades para niños focalizados, que son niños o niñas que tienen altos niveles de agresión y que por lo tanto están en un mayor riesgo. Tenemos currículo de aula, unas sesiones integradas con lenguaje, talleres tradicionales de familia y actividades extra clase con estos niños focalizados juntados con niños prosociales, de manera que los prosociales doblen en número a los agresivos para que haya un modelamiento y un relacionamiento diferente de estos niños. Hay una fase de formación docente, hay desarrollo y provisión de materiales y gestión y acompañamiento para el desarrollo de todas las acciones del programa. El programa ha tenido varias fases de evaluación. Las fases iniciales estaban encaminadas a su mejoramiento. Cada una de las sesiones fue aplicada varias veces en contextos de educación pública en sectores marginales, sectores violentos de ciudades como Bogotá o ciudades capitales. Hicimos observaciones de aula en pequeños casos para ver si el programa se estaba implementando de la manera que queríamos y si las sesiones en realidad se estaban dando como nosotros las habíamos planeado. En estas primeras evaluaciones vimos una reducción drástica del número de peleas entre los niños observadas por hora, un aumento del comportamiento prosocial y mejores y mayores relaciones de amistad entre los niños. Y además vimos algunas características que nos permitieron seguir desarrollando los materiales del programa para hacer ajustes de lenguaje o ajustes de duración de las actividades o algunas veces ajustes en las actividades mismas cuando veíamos que no eran especialmente motivantes o que no estaban obteniendo lo que queríamos. La segunda, digamos, ola de evaluación del programa se dio cuando comenzamos a tener una cobertura mucho más amplia. Ahí teníamos un diseño de aplicación de unas pruebas antes y después de la intervención, incluso algunas veces una aplicación previa, una aplicación al primer año y una aplicación al segundo año para comparar en esos 2 años que pasaba, y grupos control de niños con características similares de los mismos grados, algunas veces de las mismas instituciones educativas, y en algunos casos logramos hacer asignación aleatoria de docentes de manera que podíamos comprobar que los profesores que estaban asignados a los cursos de aulas en paz tenían la misma motivación que los profesores de los grupos control. Gracias a esta evaluación pudimos ver una reducción de la agresión reportada por los profesores, un aumento del comportamiento prosocial de los niños y una reducción del estilo autoritario de los docentes reportada por los estudiantes. También hemos tenido evaluaciones que nos han mostrado resultados negativos, no todas las evaluaciones nos han mostrado resultados positivos, y las de resultados negativos han resultado ser paradójicamente muy útiles porque nos han permitido hacer ajustes del programa. Un ejemplo es, para ilustrar, una vez encontramos que en algunos de los grupos la agresión de los niños estaba aumentando. Y entonces obviamente nos preocupó mucho estar promoviendo conductas agresivas en lugar de estar reduciéndolas, y nos dimos a la tarea de entender específicamente qué estaba pasando en estas instituciones educativas, y vimos que los docentes habían hecho cambios en la implementación del programa, que habían cambiado la proporción de niños focalizados con la de prosociales en un componente que llamamos grupos heterogéneos. Y eso nos sirvió para darnos cuenta del riesgo tan grande que había cuando los profesores hacían ese cambio, que lo hacían porque tenían una problemática muy grande y querían tener más cobertura de niños con problemas, pero nos dimos cuenta de que eso, en lugar de traer más bien podía ser algo negativo que podía incrementar la problemática.
O por ejemplo, al comparar colegios que tenían mejores resultados que otros, también vimos que algunas veces había docentes que no habían recibido suficiente capacitación por nuestra parte y entonces no tenían las herramientas realmente para desarrollar las sesiones del programa como las habíamos pensado. Eso nos llevó también a fortalecer la formación docente y a pensar cómo dar herramientas de manera más efectiva para que los profesores pudieran realmente obtener los resultados que nosotros buscábamos. La evaluación nos ha permitido determinar si cumplimos o no los objetivos que nos hemos propuesto, nos ha permitido identificar oportunidades de mejoramiento como las que les comentaba ahora, nos ha permitido obtener reconocimientos y premios. Nos ganamos un concurso convocado por la Universidad Católica de Chile y nos lo ganamos en la categoría en donde específicamente buscaban iniciativas con evidencia de impacto. Si no hubiéramos tenido evaluación como la teníamos, no habríamos podido ni siquiera participar para poder optar por este reconocimiento. Y una ventaja particular de la evaluación en el caso del programa Aulas en Paz es que nos ha permitido compartir la experiencia. Gracias a una de las convocatorias de asistencia técnica, de misiones de asistencia técnica del Programa Interamericano de Educación en Valores y Prácticas Democráticas de la OEA, pudimos llegar a México para replicar, o más bien para intercambiar nuestra experiencia con colegas mexicanos, de manera que Aulas en Paz se está implementando ahora en Monterrey, México, gracias a una alianza que establecimos con una organización que se llama Vía Educación. Ahí está el programa, en la página web del programa para quienes quieran más información. Para cerrar quisiera hacerles una última pregunta, y es esta. Cuando un programa política es bueno, ¿no necesita evaluación? Es decir, si estamos seguros de las bondades de un programa política, ¿será que la evaluación no es necesaria? Respondan por favor. Bien, en desacuerdo la gran mayoría. Es decir, que todos o casi todos creen que en realidad sí necesita evaluación, aunque sea bueno. Solo una persona está algo en desacuerdo, ninguno está de acuerdo con eso. Yo también habría marcado en desacuerdo. Ahora, mientras esperaba que respondieran, veo un problema en la pregunta que hice yo, pero eh, el no puede establecer problemas de doble negación, pero creo que todos entendieron perfectamente la pregunta y aquí no fue problemático. En realidad, claramente uno siempre debe estar pensando en que la evaluación es importante. En este caso específico uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo saben que el programa es bueno? Porque precisamente la evaluación es la que me permitiría a mí dar un concepto evaluativo de la bondad o no de un programa. Si yo no he hecho evaluación, difícilmente voy a saber que es bueno. Algunas veces, sin embargo, cuando los programas han sido objeto de evaluaciones rigurosas y constantes y ya se ha comprobado la efectividad de un programa, de una política en diferentes contextos, y yo voy a implementar ese mismo programa política en un contexto similar, de golpe no tengo que hacer una evaluación tan completa como la que ya he hecho antes, sino que puedo simplemente hacer una evaluación de seguimiento y de identificación de algunos aspectos que me parezcan especialmente relevantes. Pero si no, la evaluación siempre es necesaria y siempre se necesita. Sobre todo, por ejemplo, aunque un programa haya sido evaluado muchas veces
y muy bien, no necesariamente ese programa va a tener el mismo resultado en un contexto diferente. Y el contexto diferente no es solamente un contexto geográfico, también es un contexto temporal. No porque el programa haya sido efectivo en el pasado, lo va a hacer ahora. Estamos en un mundo cambiante, entonces la evaluación siempre es bienvenida y como principio general casi siempre uno podría pensar que la evaluación es necesaria. Muchas gracias. Hoy voy a dar ahora espacio a preguntas. Eh, Creo que Mónica nos va a colaborar con esto.